Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar en forma más detallada el contenido de la unidad número 1 de contabilidad. Los conceptos que vamos a tratar en el día de hoy es la información, sus características y condiciones. En forma anticipada yo ya les había provisto del material, el apunte de estudio, de manera tal de que ustedes tomen como una guía para poder ir interiorizándose sobre las clases que voy a ir dictando. La semana que viene les voy a proveer del material de la unidad número 2 y es para que vayan realizando una breve lectura sobre los contenidos y posterior a eso también les voy a solicitar unos trabajos prácticos de manera tal de que vayan agilizando los conceptos ya dados. Bueno, en el tema de la unidad 1 vamos a tratar lo que es dato, concepto, la información, concepto. ¿Qué es un dato? Para comenzar a entender lo que es la información, primeramente vamos a analizar desde dónde estamos ubicados. Es decir, nosotros sabemos que estamos en una organización, nos educamos en ella, trabajamos, a la vez nos abastecemos, nos gobernamos, nos transportamos, etc. Es decir, que a medida que un país se desarrolla, se vuelve lo que es gradualmente una sociedad organizada. ¿Qué es una organización o qué tipo de organizaciones hay? Podemos dividirlas en dos grandes grupos, dependiendo del sentido económico del mismo. Tenemos organizaciones lucrativas y no lucrativas. Las organizaciones lucrativas se orientan al mercado y están constituidas por las empresas. El objetivo central que tiene una empresa, obviamente, es maximizar el valor de ella, es decir, generar ingresos, generar una riqueza. Pero no quiere decir que por ello dejan tener en cuenta o lo que es la sociedad o el contexto donde ellas operan, que es el medio ambiente. Por otro lado, tenemos las organizaciones no lucrativas, las que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de grupos y comunidades. Se orientan al bien común y es un sector que tiende a ser cada vez más grande. Concepto de sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura, tienen las mismas conductas y fines, interactúan y de ello cooperativamente forman lo que se denomina sociedad. Se diferencian en sí la sociedad por su fin social, un fin común, fin global. Las sociedades humanas son formadas por entidades poblacionales cuyos habitantes y su entorno se interrelacionan en un proyecto común que les otorga una identidad de pertenencia. El concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Ustedes verán en esta imagen, se encuentra un grupo de personas, cada persona está vestido de una forma diferente. De esta forma quiero representarles que cada persona realiza una actividad, un trabajo diferente entre sí. Vemos a un capitán, un piloto de avión, a un ingeniero, a un profesional de la salud, a un militar. Son distintas actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es una sociedad y analizarla, hay que tener en cuenta los factores como es el grado de desarrollo, la tecnología alcanzada y la calidad de vida. ¿Qué es un dato? ¿Y qué es una información? Definamos primero la palabra sistema. Como ustedes verán acá, sistema es el proceso por el cual se genera información a partir de determinados datos. Es una situación intermedia. Los datos son elementos que están dispersos. El sistema es la forma en que lo transforma a esos datos, logrando en consecuencia obtener y producir una información. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades en una organización, ya sea con fines o no de lucro. Habíamos mencionado anteriormente, que hay actividades con carácter lucrativo, que exigen un pecunio, una riqueza, una ganancia, y las no lucrativas o solo con un fin social. En un sentido más amplio, el sistema de información no necesariamente incluye equipos electrónicos, pero en la práctica se utiliza como sinónimo de sistema de información computarizado. ¿Cómo pueden ser los sistemas de información?
tenemos dos grandes grupos, un sistema abierto y cerrado. El abierto interactúa con el medio ambiente, es decir, con su contexto, con el entorno. Podríamos citar como ejemplo para un sistema abierto al cuerpo humano, un motor a combustión o un reactor nuclear. Con respecto a un sistema cerrado, si no interactúan con su entorno o un contexto, es decir, cerrado, no está sin contacto con el exterior. Por ejemplo, podemos citar una botella de agua fría, un termómetro, una batería. Ahora, en este caso vamos a ver cómo funciona cada ejemplo citado del sistema abierto. Por ejemplo, el cuerpo humano, en tanto, está necesitando de materia para descomponer y obtener energía. El cuerpo humano es un sistema abierto que requiere de disponibilidad de insumos orgánicos. Por otro lado, requiere de expulsar la materia sobrante, desechada, de vuelta al medio ambiente. De no poder realizar ambas acciones, durante un periodo muy prolongado el sistema falla y se produce la muerte. Otro ejemplo del sistema abierto sería un motor a combustión. Ustedes saben que los motores son sistemas complejos que generan un movimiento a partir de un suministro constante de combustible, como ser gasolina, gasoil, gas, etc. Es decir, a raíz de estos diversos aceites, son los que reducen la fricción entre sus partes, lo activa, lo lubrica. Y ustedes imagínense si un motor a combustión no tuviese el acceso a estos tipos de combustibles, no funcionaría, se rompería. Y como otro ejemplo, en el caso del sistema abierto, podemos citar un reactor nuclear, es decir, la electricidad generada en el reactor y es conducida hacia el ambiente es producto de la fusión del uranio y otros elementos materiales en una reacción atómica controlada que permite generar mucha energía calórica, aprovechable, pero también muchos desechos tóxicos que deben ir a dar a algún lugar del entorno. Ahora, ¿cómo funciona cada ejemplo en el caso del sistema cerrado? Habíamos mencionado hoy una botella de agua fría. Al estar cerrada la botella, la transferencia de materia entre el sistema y el entorno es imposible. O sea, no puede ni entrar ni salir líquido. Pero es posible intercambiar energía. El agua se irá calentando gradualmente hasta perder su frialdad. En el caso de un termómetro, todos conocerán y tienen acceso a un termómetro, saben que está cerrado herméticamente. El contenido de un termómetro no varía jamás, pero sí reacciona de acuerdo a las temperaturas que percibe. Es decir, es sensible a la entrada del calor, que es la energía. Otro ejemplo que podemos citar es la batería. ¿Cómo funciona una batería? Los químicos en su interior reaccionan y generan energía que es dirigida hacia el exterior y es consumida, pero la materia prima en su interior no sufre variaciones. Entonces, de esta forma ven cómo cada ejemplo en cuanto a un caso de sistema cerrado o sistema abierto funcionan. Vamos a seguir con lo que es un tema de datos. Son símbolos que describen hechos o entidades. La palabra, en plural, datos, se refiere a más de un símbolo. Cuando estamos en presencia de un conjunto de símbolos agrupados ordenadamente, se trata de datos que indican hechos o entidades. Acá en la filmina yo le apliqué tres tipos de imágenes. En la primera, en el inferior izquierdo, van a notar un cuadro donde dice señales de tránsito. Y ven dentro del cuadro distintas señalizaciones que la mayoría los conoce. ¿Qué hacen esos? A ustedes les suministran la información en forma breve, concisa e interpretan de esa forma qué hay que hacer. Obviamente, como por ejemplo cuando dice semáforo adelante, obviamente le estás avisando que próximamente en su recorrido van a encontrarse con un semáforo. Luego el sentido de la zona escolar, etc. Bueno. Después tienen otro tipo de datos que serían estos algoritmos matemáticos, que serían los elementos comúnmente utilizados por las ciencias exactas
para el cálculo de sus actividades matemáticas. Vemos el signo de sumar, multiplicar, dividir, restar, igual, sí, solo sí, mayor que, la función raíz, la función sumatoria, permitir, etc. Y por último, ven las letras musicales. En este caso ustedes van a notar, yo no conozco lo que es la música, mucho menos lo que son las notas musicales, pero van a notar que cada letra significa un tipo de sonido. Es decir, en los tres casos ustedes tienen datos. La persona que recibe este tipo de información en forma abstracta, como es el dato, lo procesa y le da un sentido. De allí es que el sistema de información lo transforma en eso, en una información. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos datos en una planilla en Excel, ustedes ven en una columna, dice nombre, y en otra columna dice calificación. Y en el nombre se va detallando diferentes personas y la calificación en números. Esa es la interpretación que uno da sobre datos. En base a eso, ustedes elaboran una información. Ahora, ¿qué es la información? Es el significado que se le da a esos símbolos, a esos datos. ¿Quién? La persona que los interpreta. Por lo tanto, los símbolos significativos que describen hechos o entidades. La información se define también como el elemento tangible e intangible que permite reducir la incertidumbre acerca de algún suceso, hecho o situación, para tomar una decisión. Aquí notamos los ejemplos de información. Tenemos libros, revistas, internet y informes estadísticos. Bueno, ahora vamos a tratar el contenido de la unidad 1 a partir de los puntos 3 y 4. Fuente, origen interno y externo, fuente primaria y secundaria, la información y la toma de decisiones, decisiones e importancia. Bueno, en cuanto al punto 3, fuentes de origen interno y externo, fuentes primarias y secundarias. ¿Qué es una fuente o dónde la encontramos? Las diferentes fuentes de consulta se relacionan según el formato. Tenemos un formato tradicional o impreso, que es el que se encuentra a través de libros, diarios, diccionarios, enciclopedias, leyes, ordenanzas, resoluciones, carta orgánica municipal, entre otros. En un formato distribuido electrónicamente a través de pendrive o soportes magnéticos. Son la forma en que uno puede distribuir esa información. Y suministrado electrónicamente o en línea son los que uno obtiene la información a través de las páginas de Internet. Fuentes de origen interno, fuentes primarias. ¿A qué se refieren las fuentes primarias? Son aquellas que contienen información nueva o original y cuya disposición no sigue habitualmente ningún esquema predeterminado. Se accede a ellos directamente o por las fuentes de información secundaria. Citamos en las revistas científicas, de literatura,
a los informes de investigación, tesis de doctorados, patentes de invención, de uso medicinal y normas, que son un conjunto de leyes aprobados por un organismo competente que establece reglas y requisitos que se han de cumplir en distintos productos. También podemos citar un control bromatológico sobre la conservación de alimentos con conservación de cadena de frío o no. En cuanto a las fuentes secundarias, son aquellas que tienen material ya conocido, pero organizado según esquema determinado. La información que contiene hace referencia a documentos primarios. Son el resultado de aplicar las técnicas de análisis documental sobre fuentes primarias y de extracción. Podemos citar un tercer ejemplo dentro de las fuentes de origen interno y externo como una fuente terciaria, es decir, las que se encuentran tipificadas por repertorios o fuentes primarias y secundarias, y cuyo ejemplo más evidente son las bibliografías o repertorios de obras de consulta o referencia. Como ejemplo, les puedo citar en internet, encuentran una página que se llama Wikipedia, en la cual ustedes tienen información de distintos autores, que lo que hace es centralizar esa información. Fuentes, de acuerdo al origen de la información, pueden ser fuentes de información profesional, de información institucional y de información documental. En cuanto a la información profesional, son los que ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Lo más común es la transmisión oral de esta información, aunque después pueda fijarse en documentos. Citamos, por ejemplo, a los colegios de abogados o de escribanos, Consejo de Ciencias Económicas, etc. En cuanto a la fuente de información institucional, son los que proporcionan información sobre una institución, entendida esta como una organización que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece datos sobre su funcionamiento, organización. Citamos, por ejemplo, la Carta Orgánica Municipal, estatutos, etc. Y las fuentes de información documental son los que proporcionan información a partir o sobre un documento. El documento es el soporte que contiene la información y el que lo transmite. Ahora vamos a tratar el tema de la información y la toma de decisiones. La importancia y el alcance. ¿Qué es decidir? ¿O qué significa decidir? Decidir es una palabra que proviene del latín decidere, que significa cortar. Por ejemplo, o cruzamos la calle para ir a la plaza o nos sentamos en la confitería que tenemos enfrente. Es una decisión la elección de una opción determinada entre dos o más alternativas posibles. Ahora bien, ustedes en la vida constantemente están tomando decisiones. Una pregunta, ¿ustedes en algún momento dejan de decidir? Ahora, ¿qué implica tomar una decisión? La toma de una decisión depende de otras anteriores, es decir, es una consecuencia. Por ejemplo, se determina la existencia de una necesidad o de un problema. Luego, se establecen las características que debería tener el resultado final de esa decisión. Se buscan las posibles soluciones o medidas alternativas. Se analiza cada posible solución y se compara las opciones entre sí. Se elige una sola, que es la decisión final, se la lleva a cabo y se evalúa el resultado. Tipos de decisiones. Las decisiones programadas y tenemos las no programadas. Las programadas hacen referencia a la que cuando una situación en particular ocurre frecuentemente, requiere de un procedimiento de rutina para resolverlo. Esta característica de repetitividad hace posible el desarrollo de reglas de decisión y su aplicación en el futuro. Es frecuente. Las decisiones no programadas se toman en respuesta a situaciones únicas, vagamente definidas y no estructuradas, pero con importantes consecuencias para la organización. En este caso no existe un procedimiento establecido para manejar el problema, ya sea porque no ha surgido en forma exacta la anterior, o porque es complejo o extremadamente importante. Tales problemas merecen un tratamiento especial.
La diferencia clara entre decisiones programadas y no programadas es la frecuencia en la que se presentan. ¿Cuál es el alcance? Está relacionado con los destinatarios de la información. Hay información que tiene un gran alcance, es decir, es utilizada por un gran número de personas, también llamados usuarios. Por ejemplo, la información sobre cotizaciones de las acciones en el mercado o valores. Es una información de gran alcance, dado que varias personas lo consultan. Índices estadísticos, etc. Por el contrario, una información destinada a un grupo reducido de personas y se nos dice que es limitado su alcance. Es cuando es solamente para una persona en particular, o mejor dicho, una sola persona. Por ejemplo, la información de ventas del mes de una empresa, que es preparado para el gerente general, el volumen de recaudación tributaria, los índices de pobreza y la información que tenemos constantemente en el ámbito laboral.